Damos gracias a Dios por este día que nos da la oportunidad de volver a encontrarnos a través de este medio. Sea usted bienvenido a la transmisión de la Iglesia Nacional Presbiteriana Betlem. Es para nosotros siempre un placer poder hacerlo, predicar el Evangelio, compartir la palabra de Dios, de tal manera que usted y nosotros podamos estar conectados para poder glorificar el nombre del Señor. Nos da mucho gusto que usted nos sintonice. Le agradecemos sus comentarios, sus me gusta, sus retransmisiones hacia otras personas. Díganos alguna cosa que usted siente en su corazón. Y de paso queremos agradecer a los que nos han escrito, nos han mandado sus comentarios. Ha sido una gran bendición el poder saber que hay gente en toda América Latina que está sintonizando el programa y siendo bendecido. Es para nosotros un privilegio poder hacerlo. Permítanos iniciar este momento orando juntos para la dirección de nuestro Dios en esta transmisión. Agradecemos, bendito Señor, el tiempo que nos das en este día para poder alabar y glorificar tu nombre. Lo hacemos con el corazón, lo hacemos con la conciencia de saber que tú estás siendo glorificado. Señor, entendemos que las cosas en cuanto a la salud y en cuanto a las limitaciones físicas se han ido alargando más de lo que se esperaba, pero confiamos en ti, en tu poder, y confiamos, Señor, en que tú bendigas y dirijas todo lo que hagamos en este día. También, Señor, que sea de bendición para las personas que nos sintonizan, tanto los miembros de la Iglesia Betlem como hermanos de otras ciudades y de otros países. Te damos muchas gracias por poder conectarnos y glorificar tu nombre en este día. En Cristo Jesús ponemos todo, Señor, en tus manos benditas. Amén. Digno es el Cordero Celestial.
Salmo 145. Ensalzarte he, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre por siglo y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre por siglo y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación narrará tus obras y anunciarán tus valentías, la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y tus hechos maravillosos hablaré, y la terribilidad de tus valentías dirán los hombres, y yo recontaré tu grandeza. Reproducirán la memoria de la muchedumbre de tu bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Alábente, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y alaben de tu fortaleza, para notificar a los hijos de los hombres sus valentías y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en toda generación y generación. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida en su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, empero destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová hablará mi boca, y bendiga toda carne su santo nombre, por siglo y para siempre. Amén. Hola, ¿qué tal? Hermanos y hermanas, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Espero que Dios les esté dando una semana muy buena donde su amor les dé fuerza. La semana pasada hablábamos de la esperanza. Hoy vamos a hablar de lo que requerimos para que esa esperanza siga abundando en amor y en fe, que es la permanencia. Hablamos de la permanencia. ¿Por qué hablar de la permanencia? Porque ahora en cuestiones de COVID y que si se cambia a semáforo naranja y si vamos al semáforo rojo, esta inestabilidad provoca mucha ansiedad. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Que tengas estructura. Y la estructura se recomienda para que nosotros podamos tener fuerza y seguir. La palabra de Dios no habla de estructura, habla de permanencia. La permanencia es poder establecerte para poder dar frutos. Nosotros damos frutos cuando nos enfocamos en Dios, cuando permanecemos en Él, cuando Él es nuestra estructura, no cuando se va a entrar a clases o no si se cambia de semáforo amarillo o naranja, no. Quien nos da la fuerza, la estructura, la base es Dios. Para eso requerimos permanencia. ¿Pero qué es la permanencia? Es la fidelidad que tenemos para poder estar con Dios y con Él. Yo te invito, hermano o hermana, que tu meta sea poder aferrarte a Cristo para poder permanecer en Él. En el libro de Juan capítulo 15, versículo 4 al 10, Jesús empieza a hablar a sus discípulos sobre la permanencia. Que el que permanece en Él da mucho fruto, que no he avanzado, no he crecido, ¿qué está pasándome? Yo te invito a que permanezcas. Tu trabajo durante esta cuarentena, nuestra tarea no es ser fértiles, es ser fieles. Si pensamos, bueno, es porque me siento improductivo, inútil, no sé qué hacer, pues a ver, permanece en Dios y créeme que en eso vas a poder dar mucho fruto. ¿Qué es dar fruto? Que tu carácter, tu temperamento, tu forma de ver la vida, aún el poder hacer cosas para otras personas en medio de que las iglesias apenas se están abriendo, dar fruto implica poder mostrar el carácter de Jesús en tu vida. Yo te invito a que leas el capítulo de Juan, capítulo 15, del versículo 4 al 10, y vas a ver que la palabra permanecer aparece un poco más de 10 veces en esos pocos versículos. Significa que a Dios le es interesante e importantísimo que aprendamos a permanecer. Eso nos da estructura y nos da seguridad.
Eso nos ayuda a esperar mucho más en Él. Que la permanencia esté aquí. Voy a permanecer en Él, en leer su palabra, en buscarle, en escucharle. Eso es una gran bendición para todos nosotros. Yo te invito a que permanezcas en Dios. Y cuando permanecemos en Él, damos mucho fruto. Que este fruto durante estos ya casi 4 o 5 meses de cuarentena puedan alabar y glorificar a Jesús. Espero que esto te sirva y que puedas dar mucho fruto permaneciendo en Dios, aunque sea en tu casa, aunque sea quedándonos en casa, que permanezcas en Jesús y la fe en Él nunca falte en tu vida. Deseo que tengas bendiciones, Dios te bendiga grandemente. Hasta luego. Carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos del 1 al 16. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y hermanos fieles en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Damos gracias al Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, siempre orando por vosotros. Habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio, el cual ha llegado hasta vosotros como por todo el mundo, y fructifica y crece como también en vosotros, desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, el cual es un fiel ministro de Cristo a favor vuestro, el cual también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y espiritual inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole, en todo fructificando, en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, corroborados de toda fortaleza conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, el cual es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por él y para él. Amén. Miserias y dolor, cristianos anunciar que el Padre nos envió, el fiel Consolador. Al mundo vino ya el fiel Consolador, que Dios nos prometió, la prenda de su amor. Doquier que el hombre esté, decid que descendió el fiel Consolador. La noche ya pasó, brillando está la luz, que habrá de disipar las sombras del error, pues es al
prometió la prenda de su amor. Doquier que el hombre esté, decid que descendió el fiel Consolador. Siempre hay cosas interesantes en la vida. ¿Alguna vez ha tenido usted en sus manos un aparato que no sabe para qué sirve, quién lo hizo, cuál fue su propósito de ser creado? Seguramente todos en nuestra vida hemos podido ver materiales, aparatos, cosas construidas sin saber para qué existen, pero ahí están. Sin embargo, cuando nos acercamos al Creador, al constructor de lo que hizo, y le preguntamos para qué sirve, Él nos dice simple y sencillamente la razón por la que lo hizo y la función de lo que hizo, es decir, para qué fue creado. La vida del ser humano en las Sagradas Escrituras, en la Confesión de Westminster, en la literatura cristiana, como en libros como Una vida con propósito, escrita por el pastor Rick Warren, encontramos que la vida fue creada por Dios. Y Dios nos responde a 3 preguntas importantes que todo ser humano tiene presente en su mente. ¿Por qué estoy vivo? De hecho, el profeta Jeremías le preguntó eso a Dios y le dijo: ¿por qué tuve que salir del vientre? ¿Solo para ver problemas y aflicción y para terminar mis días en vergüenza? ¿Para qué estoy vivo? ¿Usted para qué está vivo? ¿Por qué está vivo? También el profeta Isaías le hizo la siguiente pregunta a Dios, que va relacionada con la primera. La primera es: ¿por qué estoy vivo? La segunda ¿es mi vida importante? Isaías 49:2, en la segunda parte, nos dice: mi labor parece tan inútil, he gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. La verdad, todos tenemos serias preguntas para Dios que hacerle. Y una tercera pregunta, sugerida por el pastor Rick Warren en el libro ¿Para qué estoy aquí en la tierra?, es: ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es el propósito por el cual estoy aquí? ¿Para qué creaste a los mortales?, dice el Salmo 89:47. ¿Para qué Dios hizo al ser humano? Bueno, Dios nos hizo con propósitos específicos. Oremos. Señor, al meditar en tu palabra, danos la libertad de entender por qué estamos en esta tierra. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón fundamental de nuestra vida? Ayúdanos, Señor, te lo pedimos con gratitud en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe? La razón fundamental por la que el ser humano fue creado por Dios es porque fuimos creados, según nos dice la Confesión de Westminster y la Biblia, que fuimos creados para adorar a Dios. El fin real, final del hombre es darle la honra y la gloria a Dios por todas las cosas. Usted y yo estamos en este mundo porque pertenecemos a un fideicomiso. Ya sabe usted, un fideicomiso es tener un bien material que se le deja a alguna persona para que lo invierta, o cuando esa persona, después de tenerlo, si sigue vigente el fideicomiso, se lo entregue a otra persona para que pueda continuar, para lo cual fue creado ese fideicomiso. La vida es un fideicomiso. Dios nos ha dado la vida como una prueba para estar en esta tierra y poder caminar en este mundo y entender para qué estamos vivos, cuál es el propósito de nuestra vida, si nuestra vida es importante o no. La vida es un asunto temporal. Estamos de paso por esta tierra porque vamos a la eternidad.
De alguna o de otra manera, el ser humano ha dejado a un lado el conocimiento de la palabra de Dios y ha dejado las verdades bíblicas en el olvido de aquellos que las conocen, y otras son simple y sencillamente ignorantes de las verdades bíblicas. Fuimos creados para tener una vida temporal que nos va capacitando hacia la eternidad. Vamos rumbo hacia otra situación mejor. Cuando adoramos a Dios, cuando decimos que amamos a Dios por sobre todas las cosas, entonces entendemos que hay 5 propósitos claves, como se ha estudiado en Una vida con propósito y en otros elementos que son importantes para la vida. Como lo hemos estudiado también en la iglesia a través de los videos de Caminando con Propósito. Dios nos hizo para tener una vida que le adore a Él, para tener un estilo de vida. ¿Cómo demostramos que adoramos a Dios y que le amamos? Cuando le amamos supremamente, por sobre todas las cosas. El Señor Jesucristo mencionó en alguna ocasión que el mayor de los mandamientos es amar a Dios por sobre todas las cosas, con la mente, corazón, sentimientos, pensamientos, fuerzas, y al prójimo como a uno mismo, en Mateo capítulo 22. Mostramos que amamos a Dios y que le adoramos cuando confiamos en Él. Estamos en medio de una situación complicada en el mundo. No solamente México, todo el mundo está metido en una situación complicada. La economía es un desastre por todos lados. La salud es un desafío para todo el mundo. La cura para una enfermedad producida por un microbio tan pequeño como que solo se puede ver a través de un microscopio, un virus, tiene al mundo de cabeza. Y a muchos científicos y hombres dedicados a encontrar algunos medicamentos, trabajando a marchas forzadas para encontrar una vacuna en un tiempo récord. Hay varios proyectos que ya se están llevando a cabo y que probablemente al fin de este año ya estén funcionando. Pero por de pronto confiamos en Dios. Salimos a la calle confiando en Dios. Nos reunimos cuando nos den la oportunidad de hacerlo confiando en Dios, sabiendo que por sobre todas las cosas nuestra vida está en las manos de Él. Adoramos a Dios cuando le obedecemos. Aquí en las Sagradas Escrituras están 10 mandamientos, pero esos 10 mandamientos transformados en lo que dice el Señor Jesucristo se reducen a los mandamientos que el Señor Jesucristo ha dado. Amar a Dios y amar al prójimo. Y de ahí se desprende todas las demás cosas. Mostramos que adoramos a Dios cuando nos dedicamos a Él. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Si usted quiere servir realmente a Dios, dedíquese a Él, dedique su mente, dedique su corazón, dedique sus esfuerzos, dedique su trabajo, dedique sus talentos, dedique sus dones, dedique todo lo que usted es, su familia, su vida completa para honrar y glorificar el nombre de Dios, adorándole todos los días de existencia. Pero hay una segunda razón por la cual estamos vivos, por la cual nuestra vida vale la pena, por la cual salimos del vientre de nuestra madre. Es porque Dios quiere que nosotros seamos parte de Él, de su familia. Como seres humanos que vamos a la eternidad, tenemos que confiar plenamente en que Dios nos quiere para pertenecer a su familia desde ahora. De hecho, en Efesios, el Señor dice que hemos sido predestinados para estar con Él. En Romanos y en otros pasajes, la Escritura dice que nosotros hemos sido predestinados para vivir en comunión permanente con Dios. Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén para tener comunión permanente con Dios, pero la tentación
de Satanás los llevó a romper esa comunión y esa relación personal con Dios, al grado de que tuvieron miedo y se tuvieron que esconder para buscar algo que cubriera su desnudez. Y cuando oyeron la voz de Dios tenían tanto miedo que Adán le dijo, cuando Dios le preguntó ¿dónde estás tú?, él dijo, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y Dios le pregunta, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te mostró eso? Y entonces empieza una serie de cosas ahí. Pero ya estaba rota la comunión, ya estaba rota la relación. Y entonces Dios tenía un plan eterno, ¿no? Que a Dios le ha sorprendido esa decisión de Adán y de Eva. Entonces Dios tuvo que hacernos saber que el ser humano, la raza humana está predestinada para estar con Él, pero hay condiciones importantes que cumplir, como aceptar a Cristo como Señor y Salvador personal, como reconocer nuestro pecado, como pertenecer a la iglesia para entender lo que significa vivir en compañerismo. Cuando nosotros pertenecemos a una iglesia cristiana evangélica y tenemos relación los unos con los otros, entonces tenemos que mostrar que somos auténticos, que nuestra relación es auténtica, que no nos estamos llevando por la hipocresía, que no nos estamos dejando llevar por un concepto equivocado de me caes bien cuando te veo, cuando no te veo, qué barbaridad. Recuerdo a un hermano que siempre que me veía me decía, estaba yo bien, me decía el hermano, hasta que te vi. Y yo me quedaba callado y decía, ¿cómo? Estaba yo bien hasta que te vi, porque ahora estoy mejor. Y entonces bajaba mi presión y decía yo, correcto, entonces me aprecia el hermano. Otro hermano ponía un ejemplo en alguna ocasión y decía, dile al que está junto a ti, tú eres el más guapo aquí. Y la gente volteaba y se decían unos a otros, tú eres el más guapo aquí. Y la segunda parte es, hasta que llegué yo. Y entonces uno dice, a ver, ¿hay autenticidad en eso? Sí, sinceridad. Cuando se es auténtico y se pertenece a la familia de Dios, entonces también se tiene misericordia. Hombres y mujeres en este mundo sufren enfermedad, problemas económicos, situaciones familiares complicadas, eventualmente pérdida económica de todo lo que tienen, de los bienes materiales, y entonces necesitan experimentar las muestras de misericordia de los que dicen ser sus hermanos en Cristo Jesús. Hay que vivir en unidad. Mire, hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo con muchas personas. Los temas pueden ser muchos, la política, la economía, el deporte, lo que sea. Y no necesitamos estar de acuerdo en todos, pero sí tenemos que tener unidad. Cuando se trata de vivir en unidad es diferente a estar de acuerdo, porque tenemos capacidad de pensamiento, de visión, y entonces solamente necesitamos definir nuestros pensamientos a los pensamientos de las Sagradas Escrituras. En Colosenses 1:16 dice la Escritura, porque por Él, por el Señor Jesucristo, por Dios, por su Espíritu Santo, fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Todo fue creado por Dios. Todo lo construyó Dios para cumplir esos propósitos, el de adorarle, el de pertenecer a su familia, el de llegar a ser como Cristo. Para eso fuimos llamados por Dios, para mostrarnos realmente cómo se puede llegar a tener el carácter, el pensamiento y los sentimientos de Cristo Jesús. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda para ser como Cristo. El Espíritu Santo usa la palabra para que podamos entender. Mire cuántas cosas hay aquí en la Biblia que nos hablan de lo que Dios quiere que nosotros seamos y experimentemos día tras día en nuestra vida. En Romanos capítulo 8,
versículo 29, las Sagradas Escrituras dice: porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo es las primicias en todas las cosas. Y el Espíritu Santo nos dice que debemos ser como Él, y utiliza la palabra cuando nos dice, por ejemplo, que no debemos mantener el enojo a la puesta del sol, cuando nos dice que no estemos afanosos, cuando nos dice que demos gracias en todo, cuando la Escritura nos dice que oremos sin cesar. Son las palabras de la Biblia que Dios usa para transformar nuestra vida y hacernos como Cristo Jesús. Pero también Dios utiliza a través de su Espíritu Santo las circunstancias. Hoy tenemos circunstancias difíciles, mañana vamos a tener circunstancias diferentes y todo el tiempo tendremos circunstancias diferentes, pero las circunstancias nos ayudan para convertir nuestro carácter al carácter de Cristo Jesús. También Dios utiliza las personas. No todo mundo me cae bien, ni yo le caigo bien a todo mundo. Eso yo lo sé y lo tengo que entender y aceptar. Pero ¿sabe qué? Cuando pienso en los hermanos, miembros de la iglesia, compañeros del ministerio y todos aquellos que trabajamos para predicar el Evangelio de Jesucristo, tengo que decir, pues con Él, aunque me caiga mal, voy a vivir con Él por la eternidad. Vale más que de ahora lo acepte tal como es, lo ame tal como es y conviva con Él tal como es. De otra manera, tendré serios problemas. El Espíritu Santo también nos permite pasar por pruebas que han sido diseñadas por Dios para fortalecer el carácter de cada uno de nosotros. Hay pruebas muy difíciles: la pérdida de un hijo, de un ser querido como el padre o la madre, de algún otro familiar cercano, la pérdida económica, la pérdida del trabajo, del empleo. Yo recuerdo el año de 1982, cuando fue decretada la nacionalización de la banca en México. Recuerdo las expresiones de cientos de personas que se quejaron contra el gobierno porque pensaron que lo habían perdido todo. Y algunos sí, perdieron todo. Pero algunos cristianos pasaron por la misma situación de pérdida económica. Pero ¿sabe qué? Fue una prueba para fortalecer su carácter, porque muchos de ellos no solamente salieron adelante, sino han estado mejor en sus circunstancias financieras. Pero también en la vida hay tentaciones. Si alguien está preocupado por alejarnos de Dios, se llama Satanás. Él no quiere que estemos cerca de Dios y pone tentaciones en nuestras vidas para alejarnos de Dios todo el tiempo. Finalmente, déjeme decirle que los problemas por los que pasamos en la vida también probablemente nos alejen de Dios. Pero mire, las tentaciones vienen de parte del diablo, las pruebas vienen de parte de Dios. Pero los problemas por los que muchas veces pasamos son el resultado de nuestras malas decisiones. Y entonces sufrimos las consecuencias. Así que entonces, hermanos, tenemos que pensar seriamente, ¿para qué estamos vivos? ¿Para qué estamos aquí en la tierra? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? Estamos para adorar a Dios, para servirle a Él en comunión con los hermanos, para tener el carácter de Cristo Jesús al estudiar su palabra y entender para qué fuimos hechos. Pero también estamos hechos para servir a Dios. Usted tiene una formación espiritual. Usted tiene una formación en casa, usted tiene una formación de niño que lo ha llevado a ser lo que es hasta el día de hoy. Eso Dios lo utiliza para que usted le pueda servir a Él, ayudando a otros, sirviendo a otros, apoyando a otros. Pero no solo eso, todos los días tenemos oportunidad de servir a Dios en diferentes maneras, todos los días. El trabajo de casa, el trabajo fuera de casa, el servicio para unos y para otros tiene la razón fundamental de aprovechar esas oportunidades de servicio hacia los demás. Y luego tiene usted recursos materiales, económicos, manuales para poder servir a Dios ayudando a otros. Usted tiene una personalidad. Mi personalidad debe servir para ayudar a otros.
Puede ser que mi personalidad sea agria, pero aún así, ¿cómo Dios puede usar una personalidad agria, dura, de sello fruncido, permanente, de cara retirada, que no parece que tiene sonrisa? Dios lo puede usar porque mi personalidad, Dios la va moldeando conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo día tras día. Hay aptitudes que usted tiene en la vida, dones, habilidades, capacidades con las que usted nació y usted está listo para servir a Dios. Entonces, use todo esto para honrar y glorificar a Dios. Y finalmente, el quinto propósito es que hay una misión que usted debe cumplir. En el mundo hay millones de personas, más de 7.500 millones de personas formamos la raza humana. Todos ellos necesitan escuchar el mensaje de salvación. Todos ellos tienen que escuchar que Dios les ama, que el pecado los aleja de Dios, que el único camino para ir a Dios es Jesucristo, que la sangre derramada de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y todos esos más de 7.500 millones más, todos los que han vivido y los que vivirán en los próximos años, necesitan escuchar el Evangelio del Señor Jesucristo. Usted y yo tenemos que ser personas que pensamos no solamente en el presente y en el futuro inmediato, sino personas que pensamos en lo eterno, porque la vida no termina aquí, la vida va más allá. Y tenemos que pensar qué llevaremos, qué presentaremos a Dios en algún momento de nuestra vida. Los profetas y el salmista nos dicen 3 preguntas. ¿Por qué estoy vivo? Usted no es un accidente de la historia. Usted está vivo porque Dios permite que usted tenga vida. Usted no escogió venir a este mundo en la cultura, el idioma, la familia, las costumbres que están rodeando su vida. Pero usted está aquí porque Dios tiene propósitos para su vida. ¿Cuál es la importancia de mi vida? Adorar, tener compañerismo, ser como Cristo, tener un servicio y un ministerio es la importancia de nuestra vida en esta tierra. En otras palabras, usted tiene propósito. No los deje, no los olvide. Dios quiere que usted esté consciente de los propósitos de Dios para su vida. Oremos. Señor, te damos gracias, que no somos accidentes, producto de la casualidad. Tenemos razón de ser, de existir, de caminar en este mundo. Vamos a la eternidad y necesitamos entender de parte tuya que tú nos creaste con un propósito o varios propósitos para darte a ti la honra y la gloria. Señor, el éxito no es garantía de que estamos cumpliendo el propósito de nuestra vida. El éxito real de la vida es cumplir tus propósitos en nuestras vidas. Señor, si alguno necesita tener a Cristo en su corazón, en esta hora, permítele reconocer el sacrificio de Cristo para poder entender por qué está en esta tierra, para qué está en esta tierra, por qué tú lo amas, por qué tú le buscas, por qué, Señor, tú quieres que Él pertenezca a tu familia. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén.
Damos gracias a Dios por este día y por la música y alabanza que hemos tenido para honrar y glorificar el nombre de Dios. Gracias a nuestras hermanas y hermanos que nos ayudan en todo este trabajo de preparación, porque lo hacemos para honrar y glorificar a Dios, pero también lo hacemos pensando en que su corazón sea bendecido, su familia y la gente con la que usted se rodea. Es una gran bendición. Le seguimos invitando a enviarnos sus comentarios, sus preguntas, sus peticiones de oración y con gusto las tomaremos en cuenta. Ahora vamos a orar para despedirnos. Señor, queremos darte gracias por este día, por tu amor y tu misericordia, porque tú has sido fiel, bondadoso, misericordioso con nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender y a comprender que somos tu familia y que tenemos muchos miembros de esta familia en México, en el mundo, y que juntos vamos a la eternidad para gozar del compañerismo permanente, eterno contigo. Señor, ayúdanos a recordar que nadie nos puede acusar porque tú eres el que justifica, que nadie nos puede condenar porque Cristo es el que murió, que nada nos puede separar de tu amor, del amor de Cristo, ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni el cuchillo, nada, Señor. Ayúdanos a recordar y a mantener siempre vigente en nuestra mente que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada nos podrá apartar de tu amor, oh Padre Celestial, el cual nos lo has mostrado en Cristo Jesús, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario, y a quien pedimos, Señor, nos siga bendiciendo. Que tu amor, Padre Celestial, siga siendo una realidad en nuestra vida. Que la presencia de tu Espíritu Santo nos mantenga guiándonos siempre por el camino correcto y que la gracia de Jesucristo siga salvando a aquellos que necesitan el perdón. Por eso, Señor, en este día te alabamos y te damos gracias. Amén. Pues Jesús te dará galardón. Cristo Jesús, eres tú mi amigo fiel. Seguro estoy porque amante yo saldré. Oh mi Cristo Jesús, eres mi roca eterna. A tu lado seguro estaré. De su mano debes caminar. La vida eterna puedes alcanzar. Poderoso es el Salvador para darte victoria y perdón. Cristo Jesús.